hermanos, a este su programa de la Divina Misericordia. Hoy meditaremos sobre los pecados que cometemos con la lengua. Tantas veces que hablamos sin sentido, sin saber, y decimos muchas cosas que no deberíamos de decir. Yo creo que mientras más habla una persona, más hierra. Mientras más prudente en hablar es una persona, es más virtuosa. Son muchos los pecados que cometemos con nuestra lengua. Críticas, juicios temerarios, exageraciones, mentiras, difamaciones, murmuraciones, desprecios, descalificaciones, palabras hirientes, peleas, groserías, presunciones, falsos testimonios, burlas y mucho más. Sin pensar que el día de nuestro juicio particular tendremos que dar cuenta a Dios de todas las palabras que hemos dicho malas, que no son agradables a Dios, con la cual hemos ofendido al prójimo y a Dios, porque todo lo que le hagamos a cualquier persona, se lo hacemos directamente a Dios. Si es algo bueno, se lo hacemos a Dios. Si es algo malo, se lo estamos también haciendo a Dios. Entonces, nuestra boca habla de lo que hay en el corazón. Si nosotros somos soberbios, despreciaremos a la gente, la criticaremos, los miraremos en menos y muchas veces hablaremos mal de ellos. Mientras más soberbios somos, peor. Mientras más humilde es una persona, más amable, más comprensiva, más trata de disculpar los errores de los demás. Una persona humilde es amable y trata de ayudar y de disculpar y de pensar qué le pudo haber pasado a esa persona para haber hecho esto. Y eso, así tratamos de justificarla. Cuando alguien es noble, amable, bueno. Cuando alguien es soberbio, se siente más que los demás, se siente que él es el único bueno y que los demás todos lo hacen mal, lo que sea. Y entonces es mucho más duro con sus palabras para tratar a los demás. Luego, debemos de recordar que el único justo juez es Jesucristo, nuestro Señor, porque Él es el único que sabe lo que cada persona ha vivido desde el momento en que fue concebida. ¿Qué ha vivido esa persona para actuar como está actuando? ¿Quién le habrá enseñado? ¿Qué ejemplo habrá tenido? ¿Cómo habrá sido su vida para ser como es hoy en día? Entonces, Él es el único justo juez y Él sabe la intención buena o mala en el corazón de cada persona. Entonces nosotros, como no sabemos eso, no podemos juzgar. Y ahí es donde nosotros fallamos. Y nos encanta juzgar y criticar y mirar todo lo malo en la otra persona. En el Evangelio según San Mateo, nuestro Señor nos dice así: en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas, unos fariseos, venidos de Jerusalén, y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo: escuchen y traten de comprender. ¿No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre? Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo que sale de nuestra boca es lo que mancha al hombre. ¿Por qué? Porque nuestra boca habla de lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Nosotros debemos, cuando vemos que alguien anda por el mal camino, que alguien anda equivocado en su vida, en su actuar, debemos de corregirlo fraternalmente, amablemente, aconsejar a la persona. Si es que podemos, si es que nos toca, si es que nos corresponde, si es que hay el momento para hacerlo. Si no, rezar por esa persona. Mientras más equivocada ande una persona en el mundo, en su vida, más tenemos que rezar por ella. Eso sí tenemos que hacer, empezar a rezar más por la gente y empezar a hablar más con Dios y empezar a pedirle más por la conversión de las almas. No hablar tanto de la gente, criticando a la gente, mejor hablar más con Dios y hablarle a Dios de la gente, hablarle de la situación
de cuánto le pedimos la conversión, cuánto necesitamos la conversión de las personas, en vez de criticarlos. Bueno, entonces empecemos a hacer una vida más interior, más íntima con Dios, platicando más con Él, y así no vamos a ver tanto la pequeña maderita que tiene una persona en su ojo, sino que empezaremos a ver más lo malo en nosotros, porque empezamos a hacer más vida interior. Entonces, cuando más vida interior empecemos a hacer, uniéndonos con Dios, platicando con Él, orando y orando por los demás, vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos más una viga que lo que tienen ellos, que ellos es una pequeña, mínima resto de maderita, que es lo que tienen, ¿sí? Entonces, tenemos que ser más, hacer más vida interior para poder empezar a ser más indulgentes con los demás, rezando por ellos, pidiendo por la conversión de ellos, aconsejándoles, corrigiéndolos fraternalmente, amablemente, si es que se puede, pero la oración siempre se puede, y entonces así tendremos una vida más íntima con Dios y nuestro corazón será más agradable a Dios. Nuestro corazón empezará a tener más paz cuando hacemos más vida interior, cuando dejamos esa vida de parlanchinas, de hablar, de criticar, de fijarnos en los errores de los demás. Cuando empezamos a hacer una vida más interior, más íntima con Dios, ahí Dios puede descansar en nuestra alma. Ahí Él puede sentirse contento, a gusto, en paz en nuestra alma. Él no se siente contento en un alma que está todo el día hablando, en un alma parlanchina. Y vamos a ver todo lo que nos dice Santa Faustina sobre esto. Ella nos dice: en el párrafo 118, la lengua es un órgano pequeño, pero hace grandes cosas. Una religiosa que no es callada, y aquí deberíamos de pensar también para nosotros, una persona que no es callada, nunca llegará a la santidad, es decir, no será santa. No se haga ilusiones, a no ser que el Espíritu de Dios hable por ella. En tal caso, no debe callar. Entonces, si una persona quiere ser santa, tiene que empezar a hacer una vida interior con Dios y una vida silenciosa. No hablar tanto y criticar, ni fijarme en lo que hacen los demás, ni meterme donde no me toca. Empezar a hacer vida interior con Dios, porque si no, no seremos santos. Y empezar una vida más silenciosa. Dice, para poder oír la voz de Dios hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio, no un silencio triste, sino un silencio en el alma, es decir, el recogimiento en Dios. Y luego nos dice, según mi opinión y mi experiencia, la regla del silencio debería de estar en el primer lugar. Esto es para el convento, pero para nosotros también, porque vivimos en un mundo de tanto ruido y de tanta habladuría y de tanto chisme y de tanta crítica, que entonces deberíamos de fijarnos en esto que es también para nosotros. Una vida de silencio, muy importante en nuestra vida, en la vida de cada quien. Dios no se da a un alma parlanchina, que como un zángano en la colmena zumba mucho, pero no produce miel. O sea, imagínense, a Dios no le agrada y no le quiere estar en un alma que está todo el día hablando. Imagínense eso, qué triste. Y nosotros que somos muy dados a estar hablando y hablando. Y no, quizás muchas veces no hablando cosas de Dios ni cosas santas. Muchas veces cosas muy del mundo o a lo mejor críticas, chismes, burlas, desprecios, lo que sea. O presumiendo, también, cuidado, porque ahí se nota nuestra soberbia. Cuando tanto hablamos de nosotros mismos, es porque es pura soberbia. Dice, el alma hablantina está vacía en su interior, no hay en ella ni virtudes fundamentales ni intimidad con Dios. O sea, yo quiero empezar a vivir las virtudes, tengo que empezar a llevar una vida silenciosa. No hablar tanto, tener cuidado y ser prudente con lo que yo hable. Que lo que yo diga sea de verdad lo que es necesario que yo hable. Y si yo empiezo a ser prudente, voy a empezar a ser mucho más virtuosa. Es lo que tenemos que proponernos, todos nosotros. Ni hablar de una vida más profunda, ni de una paz dulce,
ni del silencio en el que mora Dios. El alma, sin gustar la dulzura del silencio interior, es un espíritu inquieto y perturba este silencio en los demás. O sea, no nada más me hago daño a mí misma, sino que le hago daño a los demás. Cuando soy una persona que habla todo el día y que se mete en lo que no le toca y que critica y que habla lo que no debe. Y así, tristemente, las mujeres somos muy así, muy dadas a esto de estar hablando mucho. Tenemos que ser santas y que nuestro ejemplo sea la Santísima Virgen María. Y podemos observar la vida de todos los santos. Ninguno era parlanchino. Todos llevaban una vida interior profunda, un recogimiento en Dios. Dice, el alma blantina está vacía en su interior. Eso es muy importante. Si queremos tener una vida interior rica, o sea, llenarnos de esa vida interior, llenarnos de Dios, no podemos ser almas que estén todo el día hablando. Porque a Dios no le gusta ese ruido constante. Dice, ni hablar de una vida más profunda, ni de una paz dulce, ni del silencio en el que mora Dios. El alma, sin gustar la dulzura del silencio interior, es un espíritu inquieto y perturba este silencio en los demás. Vi a muchas almas en los abismos infernales por no haber observado el silencio. Ellas mismas me lo dijeron cuando les pregunté cuál había sido la causa de su ruina. Eran almas consagradas. Oh Dios mío, qué dolor al pensar que podrían estar no solamente en el paraíso, sino hasta ser santas. Oh Jesús, misericordia, tiemblo al pensar que debo rendir cuenta de la lengua. En la lengua está la vida, pero también la muerte. A veces con la lengua matamos, cometemos un verdadero asesinato. ¿Y podemos considerar esto como una cosa pequeña? De verdad no. Entiendo estas conciencias. De verdad no entiendo estas conciencias. Conocí a una persona que al enterarse por otra de cierta cosa que se decía de ella, se enfermó gravemente, perdió allí mucha sangre y muchas lágrimas, y luego vino una triste consecuencia, no causada por la espada, sino por la lengua. Oh mi Jesús silencioso, ten misericordia de nosotros. O sea, esto es muy fuerte. Faustina vio almas consagradas en el infierno por no guardar el silencio, por hablar de más, por andar de chismosas, de metiches, criticando lo que quiera, juzgando. Imagínense, almas consagradas en el infierno por la lengua. Y cuenta de una persona que al oír que otra persona hablaba mal de ella y decía cosas malas de ella, enfermó gravemente y murió. Imagínense lo fuerte que puede ser eso. Entonces dice, no murió por la espada, murió por la lengua, porque una persona la criticaba o hablaba mal de ella o decía cosas a lo mejor que ni siquiera eran verdad. Por eso es tan importante no estar hablando sin saber. Y aunque sepamos que de verdad algo sucedió, no tenemos que estarlo contando a los cuatro vientos. ¿Cómo vamos a reparar luego? ¿Cómo vamos a reparar esa falta, esa ofensa que estamos haciendo a esa alma? Entonces es muy importante fijarnos, preocuparnos que si queremos ser agradables a Dios, que si queremos que Dios habite en nuestro corazón, en un corazón tranquilo, silencioso, humilde, tenemos que ser almas silenciosas. No estar hablando todo el día y mucho menos criticando, ni juzgando, ni mintiendo, ni exagerando. Tantas cosas que hacemos con la lengua, tantos pecados que hacemos con la lengua. Aquí dice Faustina, cuando me quejé a Jesús de cierta persona, Jesús, ¿cómo es posible que esa persona emita un juicio semejante, incluso sobre la intención? El Señor me contestó, no te extrañes de esto, esa alma no se conoce a sí misma, pues ¿cómo puede emitir un juicio justo sobre otra alma? O sea, Faustina se quejaba con Jesús de que una religiosa andaba haciendo juicios sobre ella, diciendo que era una loca, que estaba inventando que Jesús se le aparecía. Y Faustina se queja con Jesús y le dice, Señor, ¿cómo puede ser que un alma esté haciendo juicios sobre la intención de un corazón, sobre la intención de una persona? Y Jesús le dice, esa alma no se conoce a sí misma. ¿Cómo puedes conocer a otra si ni siquiera se conoce a sí misma? Generalmente, la gente que habla tanto no tiene tiempo para pensar en su vida interior. No se da el tiempo para profundizar en su vida. Por eso no se conocen a sí mismos. Y entonces empiezan a tratar de indagar
y curiosear y meterse en la vida de los demás y juzgar a los demás. Muy peligroso y muy grave. Aquí dice Jesús: hay almas en las cuales no puedo hacer nada. Son las almas que investigan continuamente a los demás sin ver lo que pasa en su propio interior. No dejan de hablar de los demás hasta durante el silencio riguroso que está dedicado para hablar conmigo. Pobres almas, no oyen mis palabras, quedan vacías en su interior. No me buscan dentro de sus corazones, sino en las habladurías, donde yo nunca estoy. Sienten su vacío, pero no reconocen su culpa. Y las almas en las cuales yo reino con plenitud son su continuo remordimiento de conciencia. En vez de enmendar, tienen los corazones donde crece la envidia, y si no se arrepienten, se hunden más. El corazón, hasta ahora envidioso, empieza a cultivar el odio, y ya están cerca del abismo. Envidian a otras almas, mis dones, pero ellas mismas no saben y no quieren aceptarlos. O sea, son almas en las cuales Jesús no puede actuar, porque son almas que todo el día se andan metiendo en la vida de los demás y no hacen su vida interior, y todo el día hablan y juzgan y chismorrean y murmuran y critican y a lo mejor mienten y exageran. Cuidado que no seamos de ese tipo de almas. Muchas veces caemos en eso, muchas veces. Y Jesús dice: no dejan de hablar de los demás hasta durante el silencio riguroso en el cual en los conventos tienen que hablar con Dios, hacer oración con Dios. Y ellas lo usan para hablar de los demás. Y nosotros, a veces estamos en la iglesia, dentro del templo, y a veces, en vez de estar hablando con Dios, que está ahí en el sagrario, y hacer una vida interior con Él, una plática interior de verdad, de corazón a corazón con Él, nos ponemos a hablar con la persona que está al lado. Y así somos. Y nos distraemos y parlancheamos y platicamos y miramos y vemos quién anda, quién viene, quién va. Y no nos damos cuenta que estamos en la presencia real de Dios, vivo en la Eucaristía. Y nosotros andamos perdiendo el tiempo en las cosas del mundo y cosas que nos hacen pecar. O sea, con la lengua, que andamos ahí metiéndonos y platicando y juzgando. Cuidado, si estamos en el templo es para hablar con Dios. Es para eso es lo que Él quiere. Cada vez que vamos enfrente de Él en el sagrario, Él quiere que estemos con Él, no distraídos. Para eso mejor nos quedamos afuera, platicando con la gente. Si yo entro a la iglesia, si entro al templo, es para hablar con Dios y hacer una oración de corazón a corazón. No perder mi tiempo en las cosas del mundo, y mucho menos si estoy ofendiendo a Dios porque no le estoy dando toda mi atención a Él, que es el Dios, Creador y Señor nuestro, y que nos está esperando. Y luego dice: pobres almas, no oyen mis palabras, quedan vacías en su interior. No me buscan dentro de sus corazones, sino en las habladurías donde yo nunca estoy. Y así somos muchas veces, que en vez de buscarlo a Él en nuestro interior y hacer una oración profunda, andamos en los chismes, y a ver qué dijo, y a ver a quién critico, y a ver qué dijo ese padre, y a ver qué no sé qué, y eso no está bien. Así andamos. Y luego dice: sienten su vacío, pero no reconocen su culpa, y las almas en las cuales yo reino con plenitud son su continuo remordimiento de conciencia. O sea, esas almas que viven así, al ver a las otras almas que viven en unión íntima con Dios y en silencio, y que platican mucho con Dios, porque viven en esa oración íntima con Él, y ahí Jesús reina en esos corazones, esas almas a ella les da envidia. Y eso es peor aún, porque ya sienten esa envidia, ese odio hacia esas almas que viven en unión íntima con Dios. Y ellas, por estar metidas en las habladurías del mundo y en las murmuraciones del mundo, no llevan esa vida interior con Dios. Entonces empiezan a cultivar ese odio, esa envidia y ese odio. Cuidado, si hemos caído en eso, confesarnos, arrepentirnos de corazón, pedirle perdón a Dios, de verdad humillándonos, y apenas podamos confesarnos. Luego dice: en vez de enmendar, tienen los corazones donde crece la envidia, y si no se arrepienten, se hunden más. O sea, esto es muy importante. Si no nos arrepentimos, nos hundimos más. Por eso es tan importante realmente
hacer un verdadero acto de ver cómo es mi vida interior, cómo es mi vida interior con Dios. Soy una persona que todo el día hablo, critico, juzgo y veo la pajita en el ojo del otro, en vez de ver la viga en el mío. Y siempre ando metiéndome en lo que no me toca. Y siempre ando a ver las cosas del mundo, qué hicieron, qué no hicieron, en vez de empezar una vida profunda con Dios. Si soy de aquellas, enmendar, arrepentirme de corazón y pedirle perdón a Dios y rápidamente buscar la confesión. También es muy importante fijarnos que a veces con nuestras palabras, al herir a las personas, tenemos que pedir perdón. Para eso sí debemos de usar nuestra lengua, para pedir perdón, si es posible, si esa persona está accesible para que nosotros le pidamos perdón, o si nos piden perdón, perdonar. Y rezar mucho por haber herido a esa persona. Además de confesarnos, rezar por las almas a las cuales hemos ofendido. Además de pedirle perdón, si es que es posible. Dice Faustina: oh, qué bueno es que Jesús nos juzgue según nuestras conciencias y no según las habladurías y los juicios de los hombres. Oh, bondad inconcebible, te veo lleno de bondad también en el juicio mismo. O sea, gracias a Dios que Jesús ve nuestras conciencias, ve nuestra vida desde el momento que somos concebidos, ve los dones que hemos recibido, lo que nos ha faltado, ve la pureza de nuestra intención de corazón, ve todo. Y por eso Él es el justo juez. Por eso Él sabe cuánto puede exigirle a cada quien. Y nosotros no. Así que gracias a Dios, Él no se deja guiar, no se deja llevar por las habladurías y los chismes de nosotros. Dice nuevamente, Faustina escribe: hija mía, debo decirte algo. Esto le dice Jesús. Faustina le dice: contesté, habla Jesús, ya que estoy sedienta de tus palabras. Jesús le dice: no me gusta que te dejes guiar por las murmuraciones de las hermanas y que por esto no has podido confesarte con el padre András en la celda. Has de saber que con esto les has dado un motivo mayor para murmurar. O sea, Faustina se dejó llevar por las murmuraciones de las otras religiosas y por eso no se confesó con el sacerdote que Jesús le había mandado para que se confesara. Y dice que eso, Jesús le dice, eso no le agrada y por eso van a criticarla más en el convento. Entonces, nunca nos dejemos guiar por las murmuraciones de los demás, por las críticas, porque esos son palabras vacías, palabras malas. No hay que guiarnos por eso. Tenemos que hacer nuestro propio juicio de cada cosa, pedirle ayuda al Espíritu Santo, pedirle ayuda a nuestra Madre del Cielo, que ella nos diga cómo actuar en cada momento cuando no sabemos, pedirle ayuda a nuestro director espiritual, a nuestro sacerdote confesor. Dice nuevamente Faustina: el Señor me ha hecho saber cuánto le desagrada un alma que habla mucho. Jesús dice: en tal alma no encuentro descanso, el ruido continuo me cansa y en ese ruido el alma no distingue mi voz. O sea, a Jesús no le agrada las almas parlanchinas, platicadoras, que todo el día están viendo a ver en dónde meterse y todo el día juzgando todo y criticando todo. A esas almas no le agradan a Jesús. Dice: el ruido continuo me cansa y en ese ruido el alma no distingue mi voz. O sea, Él nos trata de hablar, nos habla, pero nosotros con tanto ruido, con tanta plática, con tanto hablar de nuestra parte, no escuchamos la voz de Dios, que a todos nos habla, a todos nos quiere hablar, pero solo lo escuchan las almas silenciosas, las almas que quieren escucharlo, que hacen vida interior con Él. Entonces, es súper importante en este momento, en este tiempo de tanta confusión, empezar una vida íntima con Dios, de oración íntima con Él. Solo así podremos llegar a ser agradables a Dios, a ser almas en la cual Él puede descansar, en la cual Él puede reinar, almas que son humildes, que se dan cuenta que son miserables y que por eso mismo buscan esa unión íntima con Dios, que no se sienten mejor que los demás, que no se sienten más que los demás. Aquí la Santísima Virgen María le dice a Faustina un consejo, en una aparición que tuve de ella, le dice: por la noche, mientras rezaba,
La Virgen me dijo, su vida debe ser similar a la mía, silenciosa y escondida. Deben unirse continuamente a Dios, rogar por la humanidad y preparar al mundo para la segunda venida de Dios. O sea, el primer consejo que nos da la Virgen es que nuestra vida sea silenciosa y escondida. No andar buscando ser la más importante, ni que todos me aclamen, ni que todo sea lo que yo hago, que todo el mundo se entere, ni ser el centro de atención siempre. No, escondida, como era la Virgen María. Silenciosa, o sea, no andar platicando, hablando, chismeando, no. Cuidado, porque ahí podemos perder la vida eterna, podemos perder nuestra entrada al cielo. Podemos condenarnos, así como Faustina dice de esas religiosas consagradas que se condenaron por estar de habladoras. Imagínense lo grave. Y luego la Virgen dice, deben unirse continuamente a Dios, y esa unión solamente lo pueden hacer las almas silenciosas. Rogar por la humanidad, o sea, rezar mucho, rezar constantemente, sobre todo hoy en día con lo difícil que está todas las situaciones en el mundo, en nuestras familias, en nuestra sociedad, y en el mundo entero, en nuestro país y en el mundo entero. O sea, todo está lleno de dificultades, de problemas, de confusión. Por eso necesitamos hacer mucho más vida interior. En vez de estar platicando y chismorreando y habladurías y murmuraciones y juzgar y todo lo que nos encanta hacer, mejor hacer más vida interior y rezar mucho más. Si rezábamos un rosario, pues empezarle con 2. Y si rezábamos 2, mejor 3. Y así, y si era una coronilla, ahora 2. Aumentarle cada día más, porque es un tiempo en que Jesús nos necesita orando, no hablando de los demás, orando por los demás. Esa es la mejor forma en que podemos rogar por la conversión de la humanidad, por las almas que andan equivocadas, que andan perdidas, recemos por ellos. Muchos rosarios, muchas coronillas, la Santa Misa, si es que podemos ir, adoración al Santísimo, si es que podemos hacerlo, y si no, en internet, ponemos capillas de oración al Santísimo y podemos escuchar la Santa Misa y participar en la Santa Misa por internet, en vivo, ¿sí? Y hacerlo con verdadero amor y devoción. Y así, preparar al mundo para la segunda venida de Dios, que es lo que la Virgen María le pide a Santa Faustina y así nos lo pide a nosotros. Pero, ¿cómo hacerlo? Con una vida intensa de oración, con una unión íntima con Dios, hablando con Dios constantemente y no hablando con la gente ni con el mundo tanto como lo hacemos. Solo lo que sea necesario, solo las palabras necesarias. Y no juzgar, no creernos más que los demás. Ser humildes, mansos, prudentes en nuestro hablar, que es lo que tanto nos cuesta. Y si hemos ofendido, pedir perdón y confesarnos lo más pronto que podamos. Y así ser almas agradables a Dios. Eso es lo que Él quiere, que seamos almas agradables a Él, que le ayudemos, que lo amemos primero a Él y por amor a Él, amar al prójimo, pero de verdad amar al prójimo, no criticándolo, no juzgándolo. Amándolo quiere decir justificándolo, perdonándolo y rezando por ellos, si es necesario, siempre rezar por ellos y si podemos, aconsejarlos, ¿sí? Y darles una buena guía, porque a veces la gente no sabe qué hacer, andan perdidos y a lo mejor nadie les enseñó, y es lo que nosotros no sabemos. Entonces, de ahora en adelante, propongámonos, cada uno de ustedes y yo, todos, de hoy en adelante, ser almas mucho más silenciosas en las cosas del mundo, prudentes en el hablar, porque nos jugamos la vida eterna, con tanto chismorrear, con tanto juzgar, con tanto criticar, con tanto despreciar. Si somos almas soberbias, despreciamos, cuidado, ¿sí? Y así prepararnos para la segunda venida de Dios, que la Santísima Virgen María se lo dice a Santa Faustina. Pero preparar al mundo para la segunda venida de Dios. ¿Cómo? Con una unión íntima con Él, una oración profunda de corazón a corazón. Y así seremos almas agradables a Dios en nuestra vida de oración. Siempre digámosle, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.